hacer un análisis de la obra Otra Vuelta de Tuerca y vamos a abarcar algunas dimensiones. Vamos a abarcar la dimensión formal, que ya hablábamos con las compañeras, que tiene que ver con la estructura, el estilo, el lenguaje y el tiempo que utilizó el autor. Vamos a analizarlo desde una dimensión contextual, en qué momento se dio. Vamos a analizar algunas interpretaciones también desde los temas que trata esta obra. Vamos a hacer una valoración crítica y también vamos a conversar un poquito sobre la influencia que tuvo esta obra. ¿Sí? Alguna pregunta que nos debemos plantear ahora al iniciar es, bueno, ¿qué sucede cuando una historia nos deja sin respuestas definitivas, ¿no? Como decía la compañera, realmente no nos dice a dónde se lo lleva, qué pasa. Los compañeros de otra aula me decían, profe, yo busqué hasta en internet el nombre del institutriz porque yo decía seguro en los capítulos que les tocó a los compañeros, dice el nombre y nunca dice el nombre del institutriz, no sabemos cómo se llama, ¿no? Otros me decían, profe, nunca se leyó el contenido de la carta de expulsión de Miles, ¿no? Entonces son algunas interrogantes que nos deja esta historia. ¿Ustedes creen que esto será una fortaleza o una debilidad de la historia? Vamos participando en el chat, podemos poner nuestras respuestas. ¿Qué creen? ¿Que es una fortaleza o una debilidad? Que hayan tantas situaciones sin respuesta. Yo creo que el Listen es una fortaleza porque le da al lector buscar qué es, qué pasó, qué sucedió. A mí me pasó lo mismo con el nombre de la institutriz. Lo busqué por todos lados y no llegué a encontrarlo. Entonces solo era institutriz. Pero yo sí me pareció muy interesante el libro. Ya, por aquí tenemos que es una fortaleza, por acá también Damaris dice que es una fortaleza porque le parece que hace más interesante la historia, comparte con la compañera. ¿Quién más? ¿Qué piensan? ¿Fortaleza o debilidad dentro de una historia que hayan tantos elementos sin resolver? Yo También lo estoy que de acuerdo pensaría, con la fortaleza, porque cada vez es una intriga y uno quiere como que leer más el libro para llegar a descubrir eso. Ya. Fortaleza porque le da más valor a la historia. Dice, bueno, sigan poniendo sus respuestas en el chat. Lo vamos a ir revisando a medida de la clase, ¿sí? Vamos a mirar desde acá, desde los elementos de la literatura, realmente qué elementos existen y luego decidiremos si esto representa una fortaleza o una debilidad, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo está estructurado esta historia de Henry James. Esta historia presenta un tipo de narración que se llama, en literatura la llamamos una narración de construcción de caja china. No sé si ustedes han visto que a veces la gente cuando entrega regalos tiene una caja enorme y dentro de la caja enorme saca una caja más pequeña y luego una más pequeña y luego una más pequeña hasta que al final encuentra el regalo, pasa lo mismo. Aquí tenemos varios marcos narrativos. Primero, esta historia empieza con un narrador en una reunión navideña, un narrador anónimo, ¿no? Luego Douglas dice, ¿saben qué? Yo tengo la historia más terrorífica del mundo. Pasa a otro personaje principal, digamos, la historia. Luego él narra desde el diario del institutriz, o sea, algo que ella escribió, ella es la narradora principal, le pasa la posta del narrador anónimo que está en la reunión a Douglas, que tiene la historia más interesante, y pasa a la institutriz que nos va a contar su historia. Y luego el cuarto marco o el cuarto inicio de la historia es cuando ya se llega a Bly y empiezan a suceder las cosas, ¿sí? Entonces nos mete dentro de un inicio, dentro de un inicio, de otro inicio, tiene cuatro marcos narrativos. ¿Y qué hace esto? Que nosotros tengamos una ambigüedad interpretativa de quién es el que está contando la historia, quién es el que lo está viviendo. Y también eso hace que nosotros tengamos algunas reinterpretaciones, tengamos algunas conjeturas por allí de qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, Joel decía hace rato, la institutriz estaba loca, pensaban que estaba loca. Yo no sé si en algún espacio lo dice como tal, habla de delirio, sí, pero es lo que uno se llega a intuir ya con el estrés que ella vive. Entonces, ¿qué hace este marco? ¿Qué hace esta historia? Bueno, nos hace que todo el tiempo nosotros tengamos esta sensación. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan este sonido? Cuéntenme.
como un misterio, algo Suspenso, impresionante, o sea, como que misterio, va a salir suspenso, algo. Tensión. tensión, algo impactante, es decir, nos mantiene con una emoción intensa ahí en la historia, desde el inicio, desde que planteé estos cuatro marcos narrativos, ¿no? Es una estructura narrativa de cajas chinas y fue intencional. Bien, ¿qué más podemos ver en esta obra? Bueno, también hay un análisis a nivel de técnica y estilo que utiliza James, ¿sí? James utiliza algo que llamamos técnica del punto de vista o focalización interna. ¿Qué hace que nosotros no podamos, lo que decía hace rato la compañera, ¿no? No vamos a poder saber la interpretación de muchos de los personajes. Decía Dayana, únicamente nos limita a la percepción del protagonista, porque él es el que nos está narrando la historia. Entonces, ¿esto qué hace? Genera que nosotros nos cuestionemos, ¿realmente es verdad lo que está pasando? Porque no hay nadie que lo confirme, no hay otros planteamientos, sino todo está visto desde la persona que está narrando y en este caso desde el institutriz, ¿no? Esta obra utiliza un estilo y lenguaje complejo, ¿sí? Utiliza mucho las oraciones subordinadas, también utiliza una ambigüedad léxica, utiliza ciertos términos que pueden tener múltiples significaciones, lo que decíamos sobre la polisemia también. Utiliza algo que en escritura llamamos elipsis narrativa. ¿Qué hace? Que omite información importante. Por ejemplo, que decía la carta de Miles, no nos da mayores datos del tutor, no nos da el nombre del institutriz. ¿Qué hace esto? Que nosotros nos estemos constantemente cuestionando, haciendo inferencias, haciendo conjeturas, y esto hace que caigamos en un bucle de preguntas. A esto lo llamamos nosotros elipsis narrativa, ¿sí? Y también utiliza un simbolismo sutil, pues trata algunos temas complejos, pero desde la historia misma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una composición compleja de un extracto de la historia. Cuando dice, fue entonces cuando deteniéndome bruscamente y volviendo hacia la casa, vi que algo había cambiado en la alta ventana del tercer piso. Algo que, por un momento, me hizo sentir una figura. La figura de alguien que no debería estar allí. Se había asomado un instante y luego se había retirado como si hubiera estado esperando precisamente que yo alzara la vista para desaparecer enseguida, dejándome con la extraña sensación de que todo el aire de la tarde se había vuelto más frío y más denso. ¿Sí? Aquí tenemos un extracto con oraciones subordinadas, una composición compleja. Aquí entra en juego ya la gramática de la que hablábamos, ¿sí? Hay una estructura compleja, acuérdense cuando hablábamos de las nociones lingüísticas, pero no pierde el significado ni la comprensión, se da a entender. Hablamos de una ambigüedad léxica cuando, por ejemplo, se dice que Miles era bello, pero nos habla de una belleza que perturba, de una belleza que es un poco inquietante, nos habla de una belleza que para su edad tal vez no era la que debería ser, tal vez era algo perturbador. Entonces el término belleza abarca no solo la belleza como se entiende como algo atractivo, algo estético, sino va más allá de una significación. Entonces tiene ambigüedad al utilizar algunos términos. También cuando habla, por ejemplo, de inocencia, pues no nos está hablando solo de un tema, sino hay varias significaciones de inocencia. Bueno, ¿qué significa la inocencia? Que son niños pequeños, significa inocencia que desconocen cosas, significa un elemento fingido y manipulativo. Entonces, tiene varios términos que utiliza de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿no? La elipsis narrativa, cuando nos dice que Miles le habían expulsado del colegio y no, pues no nos dicen por qué, y la señora Groot le dice que hay cosas que un caballero no puede repetir en presencia de una dama. Ahí nos deja también con la duda de qué es eso que pasó con Miles, que no se puede repetir, ¿no? Eh, Dice, pero sus ojos me dijeron más de lo que sus palabras callaron. Ahí nos deja con otra intriga. Y esto pasa en toda la historia, ¿no? Trabaja mucho con esta elipsis narrativa. Y también tenemos simbolismos, por ejemplo, los jardines, que en teoría deberían representar la paz, pues son los espacios en donde se dan los encuentros más fuertes con
los fantasmas, ¿no? Incluso el encuentro final de Flora con la señorita Hesse. Y la torre, bueno, como este elemento de autoridad, de poder que está arriba, tiene algunas significaciones también dentro de esta historia, ¿sí? Entonces, es importante también mirar cómo James utilizó todos estos elementos, ¿no? Para crear su obra. Esto a nivel estructural, cómo está compuesto, cómo fue escrita esta historia, ¿no? Ahora vamos a ver a nivel contextual, bueno, ¿en qué momento se crea esta historia, sí? Cuando se crea esta historia, nosotros estamos viviendo un momento histórico, social, de los 1980, ¿no? Es la crisis de fin de ciclo. Justo estaba acabando la época victoriana, de la reina Victoria. Entonces, la gente estaba cuestionándose todo. Recuerden que en la monarquía, la palabra del rey era la palabra de Dios y no había más. Entonces, al haber un cambio de estructura ya de la época victoriana a una revolución, pues la gente se empieza a plantear muchas cosas, muchos conocimientos, no había ninguna certeza. También empiezan a haber innovaciones en el tema científico, las familias estaban muy tensionadas y sobre todo se empieza a cuestionar, bueno, si el rey no tiene la última palabra, ¿quién tiene la última palabra? Si el rey o la reina no son los que conocen todo, bueno, ¿quiénes son los que poseen ese conocimiento, no? Entonces, digamos que hay un espacio de transición en el que está sucediendo y se está creando esta historia, ¿no? Aquí hay una transición también del realismo al modernismo, se incorporan elementos ya más subjetivos, ¿sí? Se empieza a trabajar a nivel literario la técnica impresionista, que ya no únicamente hace descripciones objetivas o reales, sino integra temas subjetivos. Se empieza a explorar temas como la psicología. Lo que James hace a través de esta obra es demostrar cómo funciona una mente humana, ¿sí? Y sobre todo una mente humana tal vez perturbada. Él innova en la técnica narrativa. Antes de esto no habían obras con este tipo de complejidad. Y también, pues, integra algunos elementos poéticos dentro de la historia, ¿no? Lo que hace que la historia sea mucho más interesante. ¿Qué más hace? Utiliza una ambigüedad desde la naturaleza, sus amenazas, mejora la técnica también desde el refinamiento estético y bueno, también hay una distinción clara y empieza a utilizar lo sobrenatural, ¿no? Que esto trasciende la tradición gótica que existía hasta ese momento. Entonces estamos en un proceso bien interesante socialmente que permite que las personas se cuestionen y cuando uno se cuestiona cosas, uno sale de la caja y piensa diferente. Bien, vamos a ver a niveles de temas. Bueno, ¿qué temas está abarcando esta obra? Tenemos por ahí la epistemología de la percepción y el conocimiento. Bueno, se habla del tema del conocimiento, ¿no? Tenemos un acceso a una supuesta realidad que no estamos seguros de si sucede o no, de si es cierto o no. También tenemos por ahí el tema de los límites de la mente humana. Nosotros no sabemos si lo que está pasando, no podemos comprender lo que está pasando, si realmente sucede o no, la objetividad versus la subjetividad. ¿Qué más sucede? Bueno, tenemos un tema de inocencia y corrupción. Nosotros a la final no sabemos qué tan inocentes eran esos niños, si realmente eran inocentes, si tal vez fueron víctimas, si tal vez estaban ocultando, si tal vez existían fantasmas o no. Ahí tenemos una inocencia medio no tan inocencia, diríamos nosotros, con varias significaciones. También nos muestra que el mal es algo que existe en diferentes espacios, ¿no? Y un tema bien importante, la protección. A la final, la señorita institutriz lo que quería es protegerles a los niños, pero esa protección terminó con la muerte de un niño. Entonces, ¿era una protección saludable? ¿Era una protección sana? ¿Se hizo lo correcto o más bien trabajamos desde una protección destructiva? Como cuestionamientos, ¿no? Tenemos un tema de la represión y el tema de la psicología victoriana, el tema de cómo se manejan las clases sociales, los deseos morales, los deseos reprimidos también que pueden
traducirse en los fantasmas, y el tema del rol femenino, de institutriz, cuidado de niños, ¿no? Cuando la institutriz empieza a dudar, aparece este clásico concepto de la histeria femenina. Sí, las mujeres son histéricas, las mujeres deliran mucho, las mujeres. Entonces nos trae a colación algunos temas que bastante controversiales, unos de la época y otros un poquito adelantados a la época. También trabaja sobre el poder y la autoridad. Miren que hay jerarquías, ¿no? El aristócrata, que viene siendo el tutor, la clase media, que es la institutriz, y la servidumbre, ¿no? Se mantienen esos roles. También hay un tema de autoridad. Yo siempre he dicho que, aparte de esta obra, pues nosotros debemos saber que los docentes tenemos una autoridad. Psicológicamente jugamos en un nivel de jerarquía con los estudiantes, a pesar de que ahora ha cambiado la educación y tratamos de mantener una relación más horizontal, nunca va a ser horizontal porque es una posición de poder, ¿no? Está el profesor y luego los estudiantes. Por eso yo suelo decir que cuando piensan que un profesor y un estudiante se enamoraron, yo digo que eso no es cierto, que no puede pasar, porque no están en igualdad de condiciones y un profesor de alguna manera tiene una ventaja psicológica, tal vez no consciente sobre el estudiante. Sí, a veces dicen, no, es que sí se enamoraron. No, no se enamoraron. Hay un tema psicológico ahí de que el profesor o profesora tiene una implicación de autoridad, una implicación de una sobrevaloración por la posición de poder que tiene sobre el estudiante, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. La institutriz tiene una posición también de poder. Las limitaciones de género y poder. Bueno, la institutriz, a pesar de estar varias veces contrariada, no puede correr a hablar con el tutor porque le dijo que no le hable, ¿no? Debía respetar la decisión del hombre, del jefe de la casa. Y también algunos cuestionamientos morales con el tema de lo cierto, de la lealtad también desde la señora Gross, etcétera. Entonces tenemos algunos temas bastante controvertidos. Aquí se ve el principio polisémico del que hablábamos, del principio también de recepción, ¿no? Las interpretaciones que surgen a partir de la obra. Desde la complejidad literaria, ya hemos visto una dimensión contextual, una dimensión de análisis formal, y ahora vamos a ir a una valoración crítica. Bueno, ya si nos ponemos a criticar esta obra, ¿qué tan buena fue? ¿Qué pasó? Esta obra innovó en una época en la que aún no existía este tipo de narrativas. La mayoría era el realismo. ¿Qué pasa? Que él hace una escritura que se basa en una ambigüedad estructural. Todo el tiempo no tenemos certezas, tenemos dudas. Abarca la complejidad psicológica. Él trata de entrar en la mente de la institutriz, en cómo piensa, en lo complejo que es, en las decisiones, en cómo ella no puede definir su situación. Y también pues hay una riqueza estilística que trasciende a la época en la que él se desarrolló. Tenemos una riqueza interpretativa, la polisemia, desde el análisis psicológico, análisis social, análisis de lo sobrenatural, y también viene lo metaficticio, cuando el escritor analiza su propio estilo de escritura y lo mejora, ¿sí? O lo transforma. Entonces aquí también vemos otro principio de la complejidad literaria del que hablábamos la clase pasada y al inicio de esta clase. Aquí se ve la multidimensionalidad, ¿no? Estamos hablando de temas psicológicos, sociales, sobrenaturales, metaficticios. Entonces se cumple otro principio que es la multidimensionalidad. ¿Qué pasa con esta obra? Bueno, en aquel entonces tal vez pudo ser una obra un poco obscura, pudo ser una obra un poco elitista porque la composición que manejaba pues no era sencilla de entender, ¿no? Tiene una ambigüedad que fue intencional, es decir, no es accidental, el autor puso intención en aquello. ¿Qué pasa con esta obra que aún se mantiene en la actualidad? Tiene influencia narrativa, nosotros hacemos análisis de los elementos lingüísticos desde esta obra, de los elementos literarios. Vemos que tiene un marco conceptual, social, multidimensional, un marco receptivo.
Vemos que aquí se utiliza la pragmática, la sintáctica, la lingüística como tal, de una manera magistral, por lo que James lo que debió recibir en ese entonces es, pues, muchísimas palmas, porque es una obra que recoge muchísimos elementos valiosos, y para su época, pues, fue una obra bastante compleja. Finalmente, ¿qué influencia tiene esta obra? Bueno, influyó en varios escritores que vinieron después en la narrativa modernista. Este fue el precursor de las novelas de terror, y también el precursor de que existan procesos de reflexión sobre la escritura, ¿sí? Es un proyecto que trasciende las limitaciones de la época, es un proyecto que se mete a la mente humana y de alguna manera nos hace cuestionarnos, bueno, ¿qué tan complejo es el ser humano? ¿Cómo piensa y cómo responde a las distintas situaciones que se plantean en la vida? ¿Qué más hace esta obra? Es reconocida eh, por unas síntesis perfecta, tiene innovación tanto formal a nivel de estructura, innovación a un nivel profundo, a un nivel psicológico, y tiene relevancia pues cultural también hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo compartir brevemente sobre la obra y Henry James. Yo espero que la hayan disfrutado muchísimo, pero más que disfrutarla, que nos haya ayudado a comprender y a mirar cómo una obra no se puede definir solo desde cómo está construida textualmente, no se puede comprender únicamente desde lo que yo interpreto, sino hay varias dimensiones y elementos que debemos entender para ver una obra literaria completa. Ya no nos resumimos una frase, un capítulo, un párrafo, sino a toda la obra y su construcción en definitiva. Con este tema, nosotros hemos finalizado este ciclo, la presentación de este ciclo. La próxima semana, hoy tenemos una actividad. La actividad está en la plataforma, ya les voy a habilitar, se llama Taller de Lectura y Reescritura. Es una actividad que se ha hecho para que usted ponga en práctica los conocimientos que ha adquirido y también de alguna manera nos preparemos para la evaluación, ¿sí? Es una obra es un trabajo que contiene 4 preguntas de opción múltiple. Léala bien, entiéndala, compréndala. La mayoría le ha ido bien hasta ahora, pero tiene que leerla y ponerle la atención. Les tomará más o menos 20 minutos para que la puedan realizar, ¿sí? Esa es la última actividad del ciclo. La próxima semana ya nos encontraremos para la evaluación, que como les dije será de opción múltiple con un apartado para aportar. Justamente vamos a abordar en la evaluación las siguientes temáticas. Les voy a compartir pantalla para que también puedan como irse preparando en función de los temas que vamos a abordar. A ver, permítanme, veo dónde estaban estos temas. Aquí están. Entonces, ¿qué temas va a abordar nuestra evaluación? Vamos a abarcar la acentuación fónica, fonética y diacrítica, que es la última clase que la vieron con Josué. Vamos a abarcar las nociones lingüísticas, que las hemos venido viendo, ¿no? Las 5 nociones lingüísticas. Vamos a abarcar cómo actúan estas nociones lingüísticas en contextos educativos y sobre todo la mayoría de la evaluación está enfocada al abordaje de la complejidad literaria, sí, a estos elementos sobre los que hemos conversado hoy: la polisemia, la intertextualidad, la multidimensionalidad, el contexto y recepción. Yo les decía a los compañeros, entonces ahora ya sabemos cómo debemos analizar una obra, no reducirla, sino ampliar el conocimiento